quiero de nuevo tocar el tema de la definición de la democracia. La democracia, como una mujer formosa y de muy buen ver, ha sido apetecida por muchos y ha sido definida por muchos más. ¿Quién sabe cuántas definiciones habrá de la democracia? En alguna ocasión, hace ya muchos años, en un tiempo de ociosidad que a veces me asaltan, me puse a compilar las definiciones de la democracia que se habían dado en los últimos 5 años. Cuando llegué a la 156ª, dije ya para qué sigo, porque ninguna se parecía a la otra. Para mí, la democracia es esencialmente algo en su principio. Es un método de organización del Estado. Y no es nada más. Claro que esto, la organización del Estado, es una cuestión que está cargada de valores y de significados. Y se le puede atribuir a ese hecho, la organización del Estado, miles de significados. Pero hay en la democracia un elemento definidor central. La democracia es el método de organización del Estado mediante la participación de los ciudadanos. ¿Cuántos excluidos hay de la democracia? Bueno, naturalmente hay ciudadanos que no pueden ejercer sus derechos ciudadanos porque están impedidos por la ley, pero se supone que son unos cuantos. Todavía hasta la época de Díaz Ordaz, todos los mexicanos menores de 21 años no podían votar. O sea que esa idea que acompaña siempre a la concepción liberal de la democracia, desde luego ya dejemos atrás eso de que democracia y liberalismo son la misma cosa, pero la idea de que todos los hombres son iguales y la idea de que todos tienen los mismos derechos es una idea que siempre se limita de una o de otra forma. ¿Qué es la democracia participativa? Podríamos decir que todas esas formas que abuela pájaro he estado mencionando, pues tienen un contenido participativo, porque siempre hay la base de la participación de los ciudadanos en la organización del Estado. Por eso les dije desde el principio que la democracia hay que definirla ante todo como un método de organización del Estado. La democracia participativa podría parecer extraña a nosotros, podría parecer extraña a algunos, como han sido siempre nuestros constitucionalistas que definen la democracia en relación siempre con la libertad y tendiendo siempre a verla como una democracia liberal. No tengo más remedio que recordar una vez más el contenido del artículo básico de nuestra Constitución. Ese artículo en sí mismo es ya nuestra Constitución, es el 39. Ustedes lo habrán oído muy seguido últimamente, ¿verdad? Porque lo estamos invocando muchas veces más. La soberanía nacional, quiere decir popular, reside esencial y originariamente en el pueblo, por eso les digo que quiere decir popular. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Parece estar claro, ¿no? Aquí no se habla ni de democracia liberal, ni se habla de ninguna otra cosa. Se habla de un concepto básico en la concepción de la democracia, como lo es el de la soberanía popular. Y su complemento desde Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, el autor del contrato social, lo recuerdan algunos de ustedes, el consenso popular. Cuando no hay realmente participación y control del pueblo en el ejercicio del poder
y en el gobierno de la sociedad, es muy difícil que se ponga freno al ejercicio del poder, al abuso del poder. Y todavía nosotros tenemos muchos problemas. Tenemos muchos problemas porque a pesar de que se han dado procesos de alternancia y que a los priistas sucedieron los panistas y todas esas historias chiquitas, lo que realmente importa aquí es que lo esencial, lo fundamental de nuestras instituciones constitucionales siguen igual. El domingo pasado publiqué un artículo en el cual pues pongo en claro que se ha estado hablando mucho de reforma del Estado, pero que nadie quiere la reforma del Estado porque lo que se mueve siempre es peligroso. Esa es la filosofía de nuestros partidos políticos, incluido el PRD. La democracia tiene sentido y tiene actualidad y tiene vigencia precisamente cuando procura, aumenta y fortalece la participación de los ciudadanos. Y deja de tener sentido cuando está empezando a ser minada por una serie de obstáculos precisamente a esa participación del pueblo. Si lo que la democracia busca, es decir, precisamente la participación ciudadana, es que todo esto lo está confundiendo todo de tal manera que la participación ciudadana está de nuevo comenzando a dejar de tener sentido en este país y hay que tener cuidado. Lo que en alguna ocasión un dirigente sindical de la socialdemocracia alemana del siglo XIX, Ferdinand Lassalle, llamó los factores reales de poder. El gran filósofo italiano comunista de los años 20 y 30, Antonio Gramsci, decía: detrás de las elecciones, detrás de las luchas electorales, detrás de la movilidad social, siempre hay un bloque histórico hegemónico, que es casi siempre o generalmente siempre el que tiene el poder y el que realmente ejerce el poder. Yo nunca quise creer en eso totalmente, porque aunque estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo en esa idea con Gramsci, yo siento que no es un bloque que puede decidirlo todo por sí solo, y el mismo Gramsci en algún momento, en alguno de los pasajes de sus escritos desde la prisión, empieza a comprender que por muy fuertes que sean los bloques hegemónicos, siempre están condicionados por fuerzas que vienen desde abajo o desde afuera en el conjunto de la sociedad y que no pueden actuar automáticamente imponiendo su voluntad. Pero también puedo y debo reconocer, por lo que yo he visto en este país a partir de 2006, que sí existe ese bloque y que sí tiene un poder que va más allá del poder que pueda tener el voto popular. Ese bloque histórico, hegemónico, está allí. Y todos lo hemos podido identificar. Creo que ese es uno de los frutos que nos ha dado esta reforma política, porque los estamos viendo como en vitrina. Allí están los grandes empresarios. López Obrador dice que no son más de 30 grupos empresariales que dominan más del 90% de la riqueza en México. Otros han hablado, y creo más con ellos, que son unos 300 esos grupos. Esos son los que tienen más del 90% del poder económico de México. De cada 100 pesos que hay en México, 90 pesos están en los bolsillos de esos grupos. Hay un grupo que se ha lucido por su activismo político y también por su poderío. Es menos del que se le atribuye, según mi opinión. Es el grupo de los grandes medios electrónicos de comunicación. Yo en alguna ocasión escribí que esos grupos tienen el poder que el Estado les da y que sin el Estado esos grupos no tenían el poder que tienen.
Pero el Estado quiere, los que están en el Estado hoy quieren que esos grupos tengan ese poder. ¿Por qué? Porque son los que mejor les ayudan a mantener su propio poder. Yo sigo sosteniendo eso. Esos grupos por sí solos no tienen poder alguno, tienen el poder que les prestan desde arriba. ¿Cuáles son las fuerzas de la democracia? Si este es el bloque del poder, un poder que milita en contra de la democracia, quisiéramos saber, ¿cómo no?, cuáles son las fuerzas de la democracia, cuál es el bloque histórico de la democracia. A ver, échense cuentas conmigo. ¿Los partidos? ¿Ustedes creen que los partidos? Yo no. ¿Las sociedades civiles, las ONGs? Pues yo creo que tampoco, porque muchas veces en ONGs es más la mayoría, o tal vez hasta la totalidad de las ONG no están hechas para eso. ¿Quiénes más? ¿Las amas de casa solitas? Pues creo que no. ¿Y quiénes más? ¿Los transeúntes por las grandes avenidas de la ciudad? Pues creo que tampoco. ¿Los que andan todavía en burrito por los campos? Pues creo que tampoco. ¿Dónde podemos encontrar el núcleo de ese nuevo bloque histórico, no hegemónico, sino que pudiera tender a ser hegemónico en sustitución de ese que lo es ahora? Pues yo nada más veo ese movimiento cívico que llena, es capaz de llenar las grandes plazas de la República. Ha habido concentraciones de ese movimiento que han superado el 1.000.000 de asistentes. Y a pesar de la frecuencia con que se hacen, pues cuando se lo proponen en menos de 5 días pueden llenar el Zócalo con 300,000 gentes, 200,000 gentes, 100,000 gentes. Y como se preguntaba o como se pregunta muy a menudo mi querido amigo Rafael Segovia desde las páginas de Reforma todos los viernes, ¿por qué el señor Calderón no llena el Zócalo? Siquiera la mitad, como lo hace el señor López Obrador. Bueno, pues no sé, creo que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que ese nuevo bloque histórico sí se está formando y está allí. Y forma parte de la esperanza de que podamos desarrollar en este país eso que llamamos democracia participativa. Muchísimas gracias.